Capítulo 1. Los tres anillos élficos. Imagina un mundo donde la luz lucha constantemente contra la sombra, un lugar donde la belleza y la esperanza son armas tan poderosas como la espada más afilada. En ese mundo, los elfos, antiguos y sabios, crearon algo único, tres anillos de poder que no buscaban la conquista, sino la preservación. Estos anillos, Narria, Nenya y Vilia, se convirtieron en un baluarte de resistencia frente a la oscuridad. Pero, ¿qué los hacía especiales? ¿Por qué Sauron nunca logró tocarlos? Y, sobre todo, ¿cuál fue su verdadero legado? En un mundo forjado en el canto de los Ainur, donde la luz de las estrellas bañaba las primeras hojas de los árboles, se alzaron los elfos, los primogénitos, custodios de la belleza imperecedera de la creación. Eran los herederos de la luz de Aman, hijos de un tiempo en que la oscuridad apenas era una sombra al borde del horizonte. Pero esa sombra creció, y con ella vino el desafío de preservarlo todo, los valles, los ríos, las canciones, y la esencia misma de lo que hacía a la Tierra Media un lugar digno de ser amado. En este contexto, cuando la sombra de Sauron comenzaba a extenderse como un veneno, un acto de creación surgió, un destello de luz en la penumbra. Celebrimbor, el último gran herrero de la casa de Feanor, tomó su martillo y guiado por el anhelo de proteger y preservar, forjó tres anillos que llevarían la esperanza de los elfos a través de las edades. Estos tres anillos, Narria, Nenya y Vilia, no fueron concebidos para dominar, sino para resistir. Cada uno representaba una virtud de los elfos que Sauron jamás podría comprender ni corromper. Narria, el anillo del fuego, era una llama eterna que ardía en los corazones de los justos, inspirando valor en los momentos en que todo parecía perdido. Nenya, el anillo del agua, era un símbolo de protección, un escudo que preservaba la belleza frente al inevitable desgaste del tiempo y la oscuridad. Y Vilia, el anillo del aire, el más poderoso de los tres, portaba la fuerza de curar las heridas de la tierra y mantener la armonía en medio del caos. Celebrimbor, trabajando bajo la luz de las estrellas y con el eco de los cantos de los Eldar en su corazón, sabía que estos anillos serían más que simples artefactos. Serían un legado que podría resistir incluso cuando los reinos de los elfos comenzaran a desvanecerse. Pero la sombra de An-Natar, el señor de los regalos, ya había comenzado a infiltrarse en Eregion. Sauron, disfrazado con palabras suaves y un rostro amable, había corrompido la creación de los otros anillos de poder, vinculándolos al anillo único, el arma definitiva de su maldad. Sin embargo, Celebrimbor, sospechando de la verdadera intención de An-Natar, escondió los tres anillos élficos, manteniéndolos puros y libres de la voluntad oscura de Sauron. Fue un acto de valentía y de sacrificio, porque aunque Sauron no pudiera poseerlos, los anillos estaban ligados al destino del anillo único y mientras éste existiera, el poder de los tres siempre estaría bajo amenaza. En los siglos que siguieron, los tres anillos encontraron guardianes dignos de su poder. Narria, el anillo del fuego, pasó por manos de los elfos hasta llegar a Gandalf, el Istari, quien lo utilizó para encender la esperanza en los corazones de los hombres, los hobbits y los pueblos libres. Bajo su influencia, la llama del coraje nunca se extinguió, ni siquiera en las horas más oscuras. Nenya, el anillo del agua, fue confiado a Galadriel, la dama de Lothlórien, quien con su poder preservó su reino como un paraíso eterno, un fragmento de la luz de Aman en un mundo sombrío. Y Vilia, el anillo del aire, el más poderoso, fue entregado a Elrond, quien convirtió Rivendell en un bastión de paz, sabiduría y resistencia, un refugio donde las heridas podían sanarse y las esperanzas renovarse. Pero el poder de los anillos no era infinito, y su existencia estaba profundamente entrelazada con la del anillo único. Mientras éste persistiera, la amenaza de su corrupción nunca desaparecería completamente. Los tres anillos élficos no podían destruir a Sauron, pero sí podían preservar la luz, manteniendo viva la esencia misma de lo que hacía a la Tierra Media hermosa y digna de ser protegida. En la Guerra del Anillo, cuando la oscuridad alcanzó su cenit, los anillos jugaron su papel silencioso. A través de Rivendell, Lothlórien y las acciones de Gandalf,
los pueblos libres resistieron, inspirados por un poder que nunca vieron, pero que siempre sintieron. Y cuando el anillo único fue finalmente destruido en el fuego de Orodruin, el destino de los 3 anillos se cumplió. Su poder se desvaneció, y con él, las últimas chispas de la magia élfica en la Tierra Media. Galadriel, Elrond y Gandalf, los portadores de estos anillos, emprendieron el último viaje hacia las tierras imperecederas, llevando consigo los anillos y marcando el fin de una era. Pero aunque su poder se extinguió, su legado permaneció. Los 3 anillos élficos fueron más que artefactos, fueron símbolos de la resistencia de la luz frente a la sombra, de la belleza frente al olvido, y de la esperanza frente a la desesperación. Así, los 3 anillos élficos, creados no para gobernar, sino para proteger, dejaron su huella en la historia de la Tierra Media. No eran armas ni instrumentos de dominio, sino herramientas de resistencia y preservación, y en su creación y uso vivió la esencia de los elfos, un amor profundo por la belleza del mundo y un deseo inquebrantable de salvarlo, incluso frente a las mayores adversidades. Su historia, como la luz de las estrellas en el cielo, seguirá brillando mientras haya quienes recuerden su propósito y el sacrificio de aquellos que los llevaron. Capítulo 2. La creación de los 3 anillos. Bajo el cielo eterno de Eregion, donde las estrellas brillaban con la misma intensidad que los fuegos en las forjas élficas, un nombre resonaba con reverencia: Celebrimbor, el último gran maestro herrero de la casa de Feanor. Hijo de un linaje marcado por la tragedia y la ambición, Celebrimbor buscaba redimir el legado de su familia con una creación que trascendiera el tiempo, algo que no destruyera, sino que preservara. En su corazón ardía un propósito singular: proteger la belleza y la luz de la Tierra Media de la sombra que lentamente se cernía sobre ella. Y así, con sus manos forjó los 3 anillos élficos, no como instrumentos de poder, sino como guardianes de todo lo que valía la pena salvar. El proceso no fue rápido ni sencillo. Durante años, Celebrimbor trabajó en secreto, cada golpe de martillo resonando como un eco de las canciones antiguas que hablaban de los días en que el mundo era joven. En su arte, mezcló los conocimientos transmitidos por los Valar a los elfos y los dones únicos de su propio linaje. Los anillos nacieron no solo de fuego y metal, sino de un amor profundo por la Tierra Media y de un deseo ardiente de preservar lo bueno frente al inevitable paso del tiempo y la corrupción. Estos no serían anillos como los demás, pues Celebrimbor había percibido la sombra que se cernía sobre Eregion, la amenaza de Annatar, el señor de los regalos, quien, con palabras suaves y promesas de grandeza, buscaba infiltrarse en el corazón de los elfos. Así surgieron los 3 anillos élficos, cada uno único en su propósito y poder. El primero, Narria, el anillo del fuego, ardía con una llama eterna. No era un fuego destructivo, sino un calor que inspiraba valor, que encendía la esperanza incluso en las horas más sombrías. El portador de Narria podría enfrentar las tormentas del alma y mantener encendida la chispa de la resistencia. Luego vino Nenya, el anillo del agua, un símbolo de pureza y preservación. Su portador podría proteger lo bello y lo inmutable, creando un escudo contra el desgaste del tiempo y la decadencia. Finalmente, estaba Vilya, el anillo del aire, el más poderoso de los 3. Con su fuerza, las heridas podían sanarse y el equilibrio restaurarse. Era un anillo de armonía, capaz de contrarrestar el caos y mantener la paz en un mundo cada vez más turbulento. Celebrimbor no creó estos anillos para conquistar ni dominar, sino para proteger y preservar. Y lo hizo en secreto, consciente de que la sombra de Annatar, quien realmente era Sauron disfrazado, acechaba su obra. Sauron había engañado a los herreros élficos para que forjaran otros anillos bajo su influencia, todos ellos atados al anillo único que él mismo forjaba en los fuegos de Orodruin. Pero los 3 anillos élficos eran diferentes. Celebrimbor los diseñó sin la intervención de Annatar, asegurándose de que permanecieran libres de su corrupción. Sin embargo, el vínculo con el anillo único no podía evitarse por completo. Mientras el anillo único existiera, los 3 no estarían completamente a salvo,
pues compartían una conexión invisible con la voluntad de Sauron. Cuando Sauron finalmente mostró su verdadera naturaleza, reclamando su anillo único y desatando la guerra sobre Eregion, Celebrimbor escondió los 3 anillos, entregándolos a manos en las que confiaba plenamente. Fue un acto de valentía y sacrificio, porque sabía que su obra maestra sería el objetivo principal de la ira de Sauron. A pesar de su esfuerzo, Celebrimbor fue capturado y torturado por el Señor Oscuro, pero nunca reveló el paradero de los 3. Su muerte marcó el fin de la gloria de Eregion, pero los anillos sobrevivieron, llevándose consigo la esperanza de los elfos. Los 3 anillos élficos no solo eran artefactos de gran poder, sino un símbolo del espíritu indomable de los elfos frente a la oscuridad. Fueron creados en un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de que incluso cuando la sombra parece imparable, la luz puede preservarse. Estos anillos no solo serían herramientas en la lucha contra Sauron, sino guardianes de todo aquello que hacía de la Tierra Media un lugar de belleza y esperanza, incluso en sus horas más oscuras. Así, en el fuego de las forjas de Eregion y bajo el peso del destino, los 3 anillos élficos nacieron como una respuesta al mal que acechaba. No para dominar, sino para resistir. No para destruir, sino para preservar. Y en su creación vivió el espíritu de los elfos, un legado de luz en un mundo donde la sombra nunca dejaba de avanzar. Capítulo 3. Los portadores de los anillos y sus roles. Los 3 anillos élficos, nacidos en el fuego de Eregion y marcados por el sacrificio de Celebrimbor, encontraron su propósito final en las manos de los grandes líderes de los elfos. Cada uno de estos portadores, elegido no solo por su sabiduría, sino también por su fortaleza y pureza de espíritu, convirtió a los anillos en mucho más que artefactos de poder. Bajo su custodia, los anillos se convirtieron en guardianes de la esperanza, la belleza y la resistencia frente a la sombra que crecía en la Tierra Media. Hablemos primero de Narria, el anillo del fuego, el anillo de la inspiración y el valor. De todos los anillos, Narria brillaba con una llama especial, una llama que no quemaba carne, sino que encendía los corazones. Era el anillo del fuego, una chispa en la oscuridad, un faro de esperanza para los pueblos libres. Narria fue confiado a Círdan, el constructor de barcos, un elfo antiguo cuya sabiduría era igualada solo por su humildad. Sin embargo, Círdan no guardó el anillo para sí. Reconociendo que su verdadero propósito no era proteger los mares, sino inspirar a los corazones mortales. Entregó el anillo a Gandalf el Gris, uno de los Istari enviados por los Valar. Con Gandalf, Narria se convirtió en una fuerza invisible pero poderosa. No usó el anillo para desplegar fuegos literales, sino para encender el coraje en los momentos de desesperación. En la comarca, en los salones de los reyes y en los campos de batalla, el poder de Narria estaba siempre presente, aunque nunca evidente. Era la llama de la resistencia que jamás se apagaba, un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, la esperanza podía arder con fuerza renovada. El segundo anillo fue Nenya, el anillo del agua, el escudo de la belleza y la preservación. En los bosques dorados de Lothlórien, donde el tiempo parecía detenerse y la belleza eterna de los elfos permanecía intacta, Nenya encontró su propósito. El anillo del agua, adornado con un diamante tan claro como las aguas más puras, estaba en manos de Galadriel, la dama de Lórien, una de las elfas más sabias y poderosas que jamás caminaron por la Tierra Media. Bajo el cuidado de Galadriel, Nenya se convirtió en un escudo invisible que protegía a Lothlórien del desgaste del tiempo y de la sombra de Sauron. Mientras el resto de la Tierra Media sufría los estragos de la guerra y la decadencia, Lothlórien permanecía como un paraíso intacto, un reflejo de la luz de Aman en un mundo cada vez más sombrío. Sin embargo, Galadriel sabía que el poder de Nenya no era eterno. Su belleza, aunque duradera, estaba ligada al anillo único. Cada hoja dorada de Lórien era una promesa de lo que los elfos estaban destinados a abandonar, una última prueba de su amor por un mundo que poco a poco dejaban atrás. Por último tenemos a Villa, el anillo del aire,
el anillo del curador y el protector. De los 3 anillos, Vilya era el más poderoso. Adornado con un zafiro brillante, representaba el poder del aire, un elemento que conecta y equilibra todo lo que toca. Este anillo fue confiado a Elrond, el señor de Rivendell, cuya sabiduría y fortaleza lo hacían digno de portar tal legado. Con Vilya, Elrond transformó Rivendell en un santuario de paz y conocimiento, un refugio donde los heridos podían sanar y los fatigados podían encontrar descanso. En sus valles protegidos por el poder de Vilya, las canciones de los elfos resonaban mientras el mundo exterior se sumía en el caos. Vilya no solo protegía Rivendell físicamente, sino que también mantenía vivo el espíritu de los pueblos libres. Mientras los reinos caían y la esperanza se desmoronaba, Rivendell se mantenía como un faro de luz, un lugar donde las decisiones que cambiarían el destino de la Tierra Media podían tomarse con claridad y sabiduría. Aunque Sauron nunca tocó los 3 anillos élficos, su influencia no podía ignorarse. Los portadores sabían que el destino de sus anillos estaba atado al anillo único. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, usaron sus poderes para resistir, para preservar lo que valía la pena salvar y para inspirar a otros a luchar. Gandalf, Galadriel y Elrond no solo portaban los anillos, los vivían. Cada uno de ellos reflejaba en sus acciones el propósito más profundo de su anillo: inspirar, proteger y sanar. Con estos anillos, los 3 guardianes se convirtieron en pilares de la resistencia frente a la sombra, no con la fuerza de las armas, sino con la sabiduría, la paciencia y la luz. Los 3 anillos élficos no encontraron su fuerza en el poder bruto, sino en la nobleza de sus portadores. En sus manos, se convirtieron en algo más que artefactos, se transformaron en símbolos de todo aquello que los elfos amaban y deseaban proteger. Mientras la sombra de Sauron se cernía sobre el mundo, estos anillos demostraron que la verdadera fuerza radica no en dominar, sino en preservar, en cuidar lo bello y en mantener viva la chispa de la esperanza cuando todo parece perdido.